Hola estudiantes y familias antonianas, mi nombre es Viviana García Crespo y les voy a orientar a los grados quinto el video explicativo del área del lenguaje. En esta oportunidad y antes de iniciar vamos a compartir una hermosa reflexión que se encuentra en la guía de trabajo en la parte superior derecha. Veamos. En la primera parte de abajo nos dice en qué escalón estás colocado hoy. Y a medida que va avanzando cada escalón, hay una frase diferente. Una de ellas dice, no lo haré. La otra dice, no puedo hacerlo. La otra lo dice ya mirando hacia arriba, quiero hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Es una pregunta. Trataré de hacerlo. Puedo hacerlo. Lo haré. Sí se puede. ¿Se dan cuenta la diferencia entre una y otra? Eso se llama la actitud. Cada que te enfrentes a cualquier circunstancia tienes que tener una buena actitud. Y eso será lo que nos llevará a la meta, a alcanzar las cosas con un éxito. Bueno, y sin más preámbulos, la guía de lengua castellana se llama Narrando los sucesos voy contando. Y es muy común que a nuestro alrededor escuchemos o veamos todo tipo de historias. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros vecinos e incluso nosotros mismos vivimos cada día muchas historias. Los abuelos son los principales para contar este tipo de eventos. Ellos tienen infinidad de historias porque ya llevan muchos años más recorrido. Nos cuentan cosas de cuando ellos eran pequeños, historias que les contaban a ellos. En fin, nuestra vida está rodeada de historias. Los invito a leer la historia que está propuesta para el día de hoy. Se llama Una adicción peligrosa. Veamos. Carlos era un niño de 11 años al cual le regalaron de cumpleaños un celular para que recibiera sus clases de manera virtual. Él era un excelente estudiante, ocupaba siempre los primeros puestos y sus padres lo premiaron con este obsequio. Un día, Carlos amaneció con los párpados hinchados y de sus ojos brotaba una lágrima espesa amarillenta de olor nauseabundo. Era tanta la hinchazón que no pudo abrirlos para divisar la radiante y hermosa mañana. Carlos, ante la impotencia, comenzó a gritar fuertemente, ¡ayúdenme! ¡No puedo ver! ¡Estoy ciego! Sus padres, al escuchar los gritos de desesperación, lo llevaron al hospital y el doctor le diagnosticó una fuerte infección debido al excesivo uso del celular. Carlos tuvo que confesar que pasaba muchas horas usando el dispositivo e hizo un compromiso para mejorar su salud. Desde entonces se divierte y aprovecha el tiempo leyendo, ayudando a los quehaceres de la casa y compartiendo con sus abuelos, quienes le cuentan historias de cuando eran jóvenes y sus padres aún eran pequeños o no habían nacido. ¡Qué interesante historia! ¿Cómo les pareció? Los invito a desarrollar la siguiente actividad que será tenida en cuenta para el área de lectura crítica. El primer punto que se propone es buscar en el diccionario las palabras subrayadas en el texto y escribir el significado de cada una en nuestro cuaderno. Recordemos que para tener una buena comprensión debemos conocer
todo el vocabulario del texto que estamos leyendo. De esta manera podemos entender mucho mejor para luego responder las preguntas. Bueno, las preguntas son de selección múltiple, algunas y otras son para nosotros escribir ahí. Si vemos que el espacio es muy reducido, podemos trabajar cómodamente en nuestro cuaderno de apuntes. La primera pregunta que se plantea es, ¿cuál era el personaje principal de la narración? Entonces tenemos 4 opciones de respuesta. Es realmente fácil. Tenemos, ¿qué dice el texto acerca del personaje principal? También tenemos que leer muy bien las respuestas. Como tercer punto, ¿qué obsequio recibió Carlos de cumpleaños? Ahora sí, vamos a narrar con nuestras propias palabras el problema que sucedió con el personaje principal de esta historia. Si no te acuerdas, debes volver a leer. ¿Cuál crees que fue el compromiso que hizo Carlos para mejorar la salud? En el punto 6 nos dicen, ¿en qué ocupa el tiempo Carlos ahora que dejó su adicción al celular? ¿Por qué consideras que se debe tener cuidado con el excesivo uso de los dispositivos electrónicos como celulares, tablets y computadores? Aquí vamos a dar una apreciación muy personal del por qué. Y por último, a Carlos, sus abuelos le contaban historias de su vida pasada y de sus padres cuando eran pequeños. ¿Qué historia recuerdas que te hayan contado tus abuelos, padres o familiares? Narra con tus propias palabras la que más te haya gustado. Entonces aquí también les doy la oportunidad de que puedan hacerlo en el cuaderno de apuntes porque el espacio es realmente reducido, pero eso sí, vamos a escribir la mejor historia que tengamos. Yo sé que los abuelos le contaron historias de miedo o historias alegres o quizás algo que les sucedió a ellos en esa época de juventud, por ahí con una novia. Bueno, en fin, cualquier historia que les hayan contado y que a ustedes les haya gustado. Ahora vamos a nuestra sección Construyamos Conocimiento. Los invito a prestar atención a cada una de las explicaciones para que de esa manera podamos desarrollar la actividad propuesta para el área de lengua castellana. La narración. ¿Qué es una narración? Es un tipo de texto que narra, cuenta o relata los acontecimientos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en determinado lugar y tiempo. Los textos narrativos se refieren a toda clase de historias que encontramos en las obras de grandes novelistas, en los cuentos, las fábulas, los mitos, las leyendas y las anécdotas que escuchamos a diario. Todas las narraciones tienen una estructura o armazón que consta de 3 partes: inicio o introducción, nudo o desarrollo y desenlace o final. Entonces tenemos una estructura así como si fuera una casa. Tenemos que construirla desde las bases. Asimismo, las narraciones se construyen con 3 partes básicas. Un inicio. En este inicio va la presentación de los personajes, ¿sí? Aquí también nos ubicamos en el tiempo y un lugar. Por ejemplo, Carlos era un niño de 11 años al cual le regalaron de cumpleaños un celular para que recibiera sus clases de manera virtual. Y ahí sigue otro pedacito que complementa el inicio, donde sabemos que Carlos era el personaje, nos ubican más o menos en la historia para poderla entender. Luego tenemos el nudo. Así como es un nudo que es difícil de soltar, así pasa con el nudo de las narraciones.
es la parte más compleja donde surgen los problemas. En este caso de la historia de Carlos y su adicción al celular, tenemos un problema que esta adicción lo llevó a que le diera una enfermedad en sus ojitos. Entonces acá nos están planteando un nudo donde él amaneció con los párpados hinchados y los ojos le brotaba la lágrima espesa y todo lo demás. Entonces ahí tenemos el nudo o el problema de la narración. Y finalmente aparece el desenlace. ¿Cuál es el desenlace? Es donde se resuelve el problema. Puede ser de manera feliz, cómica o trágica. Generalmente en los cuentos que escuchamos o que leemos, los finales son felices, pero hablando de narraciones en general, hablando de la novela, de las anécdotas y todo lo demás, puede que el final no sea tan feliz, puede tener un final trágico o también le podemos dar un estilo cómico. En este caso tuvo un final feliz porque Carlos pues finalmente aceptó su error, aceptó que estaba demasiado entregado al celular y decidió cambiar esos hábitos. Entonces tuvimos un final feliz. Entonces, también tenemos que todas las narraciones tienen unos elementos o componentes. Veamos por medio del siguiente esquema la definición de cada uno. Entonces, elementos y estructura. La estructura la acabamos de ver, ahora nos vamos. Los elementos de la narración son personajes, que son los seres a los que son los seres a los que les ocurren los hechos que el narrador cuenta, ¿sí? Son aquellos entornos a los cuales gira la narración. Tiempo es el momento en el que ocurre la narración. Responde a la pregunta, ¿cuándo? Lugar, fácil, es el espacio donde ocurren los hechos narrados. Narrador es quien nos cuenta o relata la narración. Y el tema es el asunto del que trata la narración. La historia puede ser contada de diferentes maneras y esto depende de la clase de narrador. Veamos, entonces ya vimos que el narrador pertenece a uno de los elementos de la narración, pero hay varias clases de narrador dependiendo de quién nos cuente o cómo nos cuente la historia. Entonces acá nos dicen en el cuadrito qué y cómo narra. El omnisciente es el primero. No tiene presencia en la historia, pero la narra como si lo supiera todo. Lo que piensan, sienten y viven los personajes. Narra en tercera persona. ¿Sí? Tenemos al narrador protagonista. El protagonista es el protagonista de la historia, por lo tanto narra los hechos que le sucedieron. Narra en primera persona, o sea, en este caso sería yo, la narradora. Yo voy a escribir lo que me sucedió a mí. Yo soy la protagonista de mi historia. En el omnisciente es como si yo estuviera mirando a lo lejos lo que está sucediendo, pero yo estoy enterada de todo. Y el testigo es un espectador, pero también es parte de la historia. Por eso narra los hechos que le suceden al protagonista, narra en primera persona. O sea, el testigo sí está en la historia, pero no es el protagonista propiamente. Ahora vamos a ver un ejemplo. En el primero, que se llamaba Omnisciente, tenemos acá una corta narración que dice: María caminaba para su casa, llovía a cántaros y estaba sintiendo mucho frío. Dobló la esquina y se encontró con el accidente. Casi se muere del susto. Esa misma historia contada como si fuera el protagonista. Estaba caminando para mi casa, llovía mucho y sentía mucho frío. Cuando doblé la esquina me encontré con el accidente. Fue horrible. Si notan el cambio, ahora lo vamos a hacer como si el narrador fuera un testigo. Estaba tirado en el piso cuando vi que alguien volteaba en la esquina. Era una niña que se asustó muchísimo al verme. Espero hayan entendido esa parte.
las tres versiones según el narrador. Ahora sí, vamos a practicar. Entre las actividades se propone lo siguiente. Vamos a observar las imágenes que están en secuencia. Ahí nos está narrando una historia, pero esta vez con imágenes. Entonces vamos a ser muy cuidadosos. Vamos a narrar lo que sucede, pero ojo a esto, tenemos que tener en cuenta los elementos de la narración: personajes, lugar, tiempo, tema y narrador. Es decir, vamos a designarle un nombre a estos personajes. Yo quiero que se llame el niño Juan y el otro niño se llame Felipe, no sé, eso es decisión de ustedes, pero coloquémosle como ese preámbulo a la historia para que se vea realmente como una narración. Entonces le vamos a relatar teniendo presente la estructura que ya vimos: un inicio, un nudo y un desenlace. Vamos a mirar cuál es el problema, dónde estaban ubicados estos niños. Tenemos que inventarnos una parte de la historia para poder que realmente la narración tenga como un sentido. Ahí es donde juega un papel importante la imaginación. ¿Qué debemos de hacer cuando vamos a escribir? Primero vamos a realizar un borrador del escrito. Cogemos un cuadernito viejo, unas hojitas viejas, vamos a empezar a escribir, ojalá lápiz. Escribimos nuestra historia basándonos obviamente en las imágenes. Cuando ya creamos que está bien, vamos a leerlo varias veces para hacerle los ajustes, cuadrar cositas, mirar si de pronto estamos repitiendo mucho las mismas palabras. Incluso le podemos pedir a un familiar que nos escuche a ver qué tal nos suena el cuento o la historia que estamos contando, la narración. Y al final vamos a corregir la ortografía, vamos a mirar la letra, que la hagamos bien hermosa y lo vamos a pasar en limpio. Eso es todo. Y eso último es lo que vamos a enviar. Vamos a completar el esquema teniendo en cuenta la narración que escribimos. Cuando ya tengamos hecha la narración, esa misma narración son las que vamos a analizar. Vamos a mirar cómo se llaman los personajes. Ah, es que yo le puse fue Manuel y Pedro. Listo. Entonces, personajes Manuel y Pedro. Entonces por allá una niña va a decir, no, pero es que esos nombres no me gustaron. Yo le puse fue como se llama mi hermano y mi primo. Yo le quise poner fue em, Tomás y Matías. Perfecto. Los nombres de los personajes. Tiempo. ¿En qué tiempo ocurrió esto? En una mañana, en una tarde, porque puede ser que yo voy a escribir allá en mi texto, una mañana de pesca, ¿sí? Así sucesivamente. Narrador, como ya vimos las clases de narrador, usted también puede jugar con eso. Puede mirar, si usted quiere ser protagonista de la historia, pues es narrador protagonista. Si usted quiere ser el que está contando la historia, que está presenciando, que está mirando a lo lejos, pues será narrador omnisciente. Y si usted quiere ser parte de la historia, aunque no sea el principal, y contar la historia como testigo, también podría ser narrador testigo. ¿En qué lugar ocurrieron los hechos? Entonces ahí puedes colocar en, en una parcela del abuelo, no sé, depende de lo que tú hayas escrito en la narración. Y el tema, pues ese sí lo van a hacer ustedes, un asunto ¿de qué es que trata ahí? Ya ustedes mirarán, tienen que ser muy buenos observadores. Vamos a observar la imagen que tenemos a continuación. Esta imagen, imagínense ustedes en las playas del río Magdalena, hace poco había playa, no sé si todavía, y allá está una madre con una niña y un niño. Este niño se llama Juan y se puso a curiosear, vio por allá unos cangrejitos y se puso a curiosear y miren lo que le pasó. Entonces vamos a responder las preguntas y al final me dice, usa las respuestas que diste en el punto anterior y escribe en tu cuaderno lo que sucedió. Vamos a escribir tres versiones de esto que sucedió a Juan. Una como si fuera Juan. Entonces vamos a hacer de narrador protagonista, que es muy fácil, no se me van a enredar. Simplemente yo voy a imaginar que soy esa persona que le pasó este acontecimiento con esos cangrejos. Yo soy esa persona y así lo voy a escribir.
Ahora, si yo soy mujer, ¿y cómo me voy a imaginar que yo soy Juan? No importa, nos vamos a imaginar que nosotros somos Juan. Nos vamos a meter en los pantalones, bueno, en los pantalones no, los zapatos de Juan, aunque no tenga zapatos. Vamos a narrar como si fuéramos una persona que está tomando la foto y está viendo todo. Eso se llama el narrador omnisciente. Y vamos a narrar la misma historia como si fuéramos el cangrejo. Y este se llama narrador testigo. Entonces, tres versiones de esta pequeña historia, teniendo en cuenta los tres narradores. Bienvenido a la sección de áreas integradas. Siempre encontrarás dentro de la guía del lenguaje alguna otra área del conocimiento integrada. En esta oportunidad vamos a trabajar con una integración del área de tecnología e informática. ¿Recuerdan la historia de Carlos y su adicción peligrosa al celular? Generalmente escuchamos una frase que la tecnología nos aleja del mundo real y nos somete al mundo virtual y que esto produce una adicción. ¿Piensas que eso es correcto? ¿Que la frase está bien dicha? ¿Tienes claro el concepto de tecnología? ¿Sabes qué es tecnología? Pues te invito a que prestes mucha atención a la siguiente información. La tecnología. Los seres humanos se relacionan en un mundo natural y uno que ha sido transformado, llamado también artificial. ¿Para qué? Para poder satisfacer sus necesidades o solucionar un problema. Todo aquello que fue creado con este fin es tecnología. Entonces, ¿qué es tecnología? Pues todo aquello que ha creado el ser humano para satisfacer sus necesidades o solucionar un problema. Ahora, cuando hablen de tecnología, no solo relaciones el término con el celular y el computador. Ya sabes que la definición es mucho más amplia. Desde un simple lápiz hasta un computador, una tablet, un celular inteligente, son tecnología. Todo aquello que fue creado para satisfacer una necesidad o para solucionar un problema es tecnología. Vamos a practicar. En nuestro cuaderno vamos a dibujar o recortar y pegar 10 objetos que hayan sido transformados o creados por el ser humano para satisfacer alguna necesidad. Entonces vamos a pensar en 10 objetos. Son muy fáciles. No es sino mirar a tu alrededor y vas a o dibujas o recortas y pegas estos 10 objetos. En segundo punto, aunque acá me salió todo uno, pero es el segundo punto, vamos a pensar en algo que creemos que debería crearse para que todos los estudiantes regresen al colegio sin peligro de ser contagiados por el virus COVID-19. A ver, vamos a pensar bastante. Ay, no más que me van a escribir que una vacuna porque ya eso está inventado. Vamos a pensar en otra estrategia, otra cosa. Igual y no la vamos a crear, simplemente la vamos a pensar, así sea lo más descabellada que crean, lo van a escribir ahí. Y por último, con cada letra de la palabra tecnología, escribe un invento tecnológico formando un acróstico. Entonces, forma escribiendo frases, oraciones o palabras con cada una de las letras de una palabra, valga la redundancia. En este caso, tecnología. Entonces, ¿qué se pide acá? Que escriba una palabra que sea un invento. Entonces, en este caso, tengo por la T, tornillo. Solamente van a escribir una. Yo puse tres opciones y todas tres pues empiezan por T. Si yo no quiero escribir tornillo, escribo tijeras. Ah, no quiero escribir tijeras, escribo tren. Ah, no quiero escribir tren, quiero escribir triciclo. Entonces, lo que escriba, que sea algo creado por el hombre, tanto con la T como con la S, N, O, L, O, Q, I, A. Y ahí vamos a formar un acróstico. Por último, los quiero dejar con esta frase. Atrévete a luchar por lo que quieres.
No te digo que será fácil, pero sí valdrá la pena.